Entonces, en esa gracia de dar, damos justamente porque hemos recibido de Dios, ¿no? Si no recibiéramos de Dios, no tendríamos nada para dar. Pero le damos gracias a Dios por eso. Y sé que cada uno de ustedes tiene algo especial de parte de Dios para poder dar. En su casa, en su trabajo, en los lugares donde se mueve. Y esa es la gracia que el Señor nos da. Y un poco, primero a mí me gusta ponerle títulos a todo lo que hablo. Y este título dice Dios y la necesidad, seguramente está ahí arriba. Bien. Y pensando un poco en esto, ¿no? De la necesidad, yo creo que si hay algo que nosotros vemos en todos lados, en todas partes, ¿no? Es gente necesitada, ¿no? Estemos en donde estemos, miremos para donde miremos, vamos a encontrar gente en necesidad. Dentro, fuera de la iglesia, hoy mismo muchos de nosotros tenemos necesidad, ¿no? Y la necesidad justamente puede ser de todo tipo, pero mientras miremos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, ahora en las calles, en nuestro trabajo, mismo en nuestra casa, siempre vamos a ver necesidad, ¿no? Y quiero hablar un poco con respecto a este tema, ¿no? Y cuál es la parte que le toca a Dios en nuestra necesidad, ¿no? Por eso el título es así, Dios y la necesidad. Y me acordaba de chico, hace unos años atrás, me encantaban las revistas o a veces venían los diarios, o me acuerdo que en la escuela también. ¿Cuántos alguna vez hicieron el Encuentra a Wally? ¿Saben quién es Wally? El de la remerita. Bueno, capaz que en otros países es otra cosa, ¿no? El de la remerita rayada, blanca y roja. ¿Y uno qué tenía que hacer? Buscar entre todo, puede ser, no sé, Wally de vacaciones, donde sea. Entonces estaba el tipo en la playa. ¿Y uno qué hacía? Entre toda la multitud tenía que encontrar a Wally, que estaba con el gorrito rojo y blanco. Y yo pensando un poco esto, ¿no? Y en cuanto a la necesidad, creo que si nosotros hoy nos pusiéramos a buscar dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, vuelvo a insistir con eso, el juego sería encontrar a alguien sin necesidad, a alguien que lo tiene todo, a alguien que dice, a mí no me falta nada, no tengo ningún problema, no tengo nada que resolver. ¿Lo encontraríamos? No, sería difícil, ¿no? Al igual que encontrar a Wally ahí entre tantos personajes que aparecía. Y es un poco esto a lo que me quiero referir hoy, ¿no? El hecho de entender de que todos pasamos por diferentes tipos de necesidades, ¿no? La necesidad que esté pasando yo no es la misma necesidad que esté pasando incluso mi esposa, no es la misma necesidad que esté pasando un hermano, no es la misma necesidad que esté pasando un amigo. Muchas veces puede coincidir, pero en definitiva todos tenemos una necesidad. Te invito a que me acompañes a orar antes de leer la palabra del Señor. Señor, te bendecimos en este tiempo, levantamos tu nombre en alto, te agradecemos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, porque esta mañana nuevamente se derramó sobre nosotros, sobre tus hijos. Señor, gracias por el tiempo de poder expresarnos en adoración, Señor. Gracias también porque pudimos dar de nuestros diezmos, ofrendas, Señor, porque todo lo que recibimos de tu mano te damos, Señor, y te reconocemos como nuestro proveedor. Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra podemos ver ese Dios compasivo que se acerca a sus hijos, que moviliza corazones, que nos da de todo aquello que necesitamos, Señor, porque sos un Dios bueno, sos un Dios generoso, y en tu generosidad, Señor, nos diste vida y vida en abundancia, Señor, y por eso te bendecimos. Bendecimos ahora tu palabra. Yo te ruego, Señor, que ates de mi boca todo aquello que sea humano, todo aquello que pueda entorpecer, y que seas vos hablando a través de mi vida, Señor, y que podamos nosotros hoy prestar atención a lo que vos querés decirnos en tu palabra y a lo que nos dejaste en tu palabra, Señor, porque esa palabra es la que vivifica, esa palabra es la que llega a los profundos de los corazones, Señor, y es esa palabra la que produce cambios, Señor. Más allá de lo que el hombre pueda decir, más allá de las buenas intenciones que podamos tener, Señor, si no está tu palabra en nuestras vidas, nada tiene sentido, Señor. Nada produciría cambio, Señor. Ese cambio duradero, ese cambio eficaz, Señor. Ese cambio, Señor, por el cual nosotros podemos avanzar, Señor, y construir una vida sólida. Y es porque tu palabra, Señor, se hizo presente en nuestras vidas y te agradecemos por eso, Señor. Te bendecimos. Espíritu Santo, dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y hay algo que Dios hizo,
¿sí? Una característica que tiene el hombre. Puede ser una característica, puede ser una falencia. A veces es algo bueno y lo necesitamos. Y es que Dios nos hizo seres dependientes, ¿sí? Sea lo que sea, uno no puede decir yo me las arreglo solo, yo no necesito de nada, porque siempre algo necesitamos. Y en esa dependencia es que uno empieza a sentirse necesitado. Ya con mis recursos, con lo que yo tengo, con lo que yo hago, con lo que yo puedo, no me alcanza. Entonces necesito de alguien. Necesito de algo, necesito de alguien para satisfacer mi necesidad, para cubrir mi necesidad, para suplir, no sé, lo que esté, por lo que esté pasando, ¿no? Alguna prueba, alguna situación, algún problema que me esté aquejando. Pero Dios nos hizo de esa manera, seres dependientes. De algo o de alguien dependemos. Los que dependen de Dios o dependemos de Dios, buenísimo, ese es el camino. Y el que no depende de Dios, de alguien siempre necesita. De algo siempre necesita aferrarse, a algo necesita encauzar su vida. Y hace un tiempo salíamos con los jóvenes a predicar en las plazas y salíamos con una encuesta, ¿no? La encuesta lo que decía... era una serie de fotos que se le mostraba a la persona y una de las preguntas de la encuesta, era ¿cómo te ves de acá a 10 años? ¿Qué foto qué foto te representa en este momento? ¿No? Y la gente por ahí elegía una foto con familias, otro elegía un avión porque no se quería viajar y en la pregunta de 10 años, uno más o menos se proyectaba. Pero la última pregunta era, y en base a todo esto que ves acá, ¿no? Elegí una foto que represente en donde vos pones tu fe, en donde vos pones tu esperanza, en donde vos te sentís confiado, en algo que vos le das importancia en tu vida. Y mucha gente, yo creo que todas las veces que hablamos ninguno nos dijo nada, pero mucha gente nos hablaba en qué basaba su fe o en qué basaba sus convicciones. En la familia muchos decían. La mayoría decían la energía del universo y qué sé yo, pero todos tenían algo en lo que ponían su confianza, ¿no? Entonces de algo dependen. Hay muchos hoy en día que dependen de si el dólar sube o baja, y de eso está su estado de ánimo, o depende de lo que ahorré o lo que no ahorré. Entonces siempre hay algo en lo que nosotros dependemos. Y sea que eso en lo que uno depende y sea por fuera de Dios, sea bueno o malo, o hoy esté bien y mañana esté mal, siempre mi estado de ánimo va a cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque está basado en algo, ¿no? Entonces, Dios nos hizo como seres dependientes. Siempre necesitamos de algo o de alguien. Y hay una palabra que está... en Salmos 18, si hay una persona que vemos en necesidad en la Biblia y todo el tiempo lo replica y lo replica, es David, ¿no? Una persona que siempre estaba necesitado de algo, de seguridad, de consuelo, de paz. Y esta palabra, Salmo 18, vamos a leer del 1 al 6, dice, si tenés ahí tu Biblia, te invito a que lo leas, si no va a estar en pantalla, yo lo voy a leer en versión NBI, pero dice, ¿cuánto te amo, Señor, fuerza mía? El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Y en el versículo 3, invoco al Señor, que es digno de alabanza y quedo a salvo, ¿de quién? De mis enemigos. Y el 4, los lazos de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron, me enredaron, los lazos del sepulcro y me encontré ante las trampas de la muerte. Y el 6 dice, en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. ¿Sí? No sé qué pueden ver ustedes ahí, pero yo veo una persona en necesidad, ¿no? Y justamente en esta necesidad que él está hablando y que él está nombrando, el último versículo hay una palabra clave que es algo a causa de una necesidad, de una preocupación que se genera en nosotros. Y él dice, en mi angustia invoqué al Señor, ¿no?
Y esa palabra es clave y quiero que te quede en la cabeza porque vamos a después leer otro pasaje que habla justamente de lo mismo, ¿no? Y acá podemos ver en este verso 6 que él dice que en esa angustia clamó a Jehová. ¿Pero por qué se le generaba esa angustia? Por todo lo que relata antes, ¿no? Que él, ahí vemos cómo David dice, se sentía de esa manera, ¿no? Que era tal la angustia que le generaba, que él dice que los lazos de la muerte lo envolvían, ¿no? Que se sentía como que un torrente destructor lo atormentaba, ¿no? Lo abrumaba. Y esto justamente lo que genera es la necesidad, ¿no? Genera angustia a nosotros, genera falta de paz, genera falta de seguridad, ¿no? ¿Por qué genera todo eso? Porque justamente es algo que necesito cubrir y que veo que en mis fuerzas no puedo. Por eso ahí David se ve que ya llegó hasta el hartazgo y dice, bueno, estoy tan angustiado, ¿qué hago? Invoco al Señor. Ya no tenía de dónde agarrarse, ¿no? Entonces dice, y en mi angustia invoqué al Señor. Pero ahí vemos la gracia de Dios, porque dice, y el Señor me escuchó, ¿no? El Señor atendió mi clamor. Y es eso lo que hace Dios. Ahora, en este primer punto, vamos a ver, ¿no? Que a Dios no lo mueve nuestra necesidad, sino que lo mueve nuestra búsqueda. A Dios no lo mueve la necesidad del hombre, a Dios no lo mueve la necesidad que uno pueda llegar a tener, sino que lo que mueve la mano de Dios justamente es mi búsqueda, es la fe, es en donde yo pongo mi esperanza. Pensando un poco esto, vemos muchas personas en necesidad, ¿no? Acá adentro, hoy en día, podemos decir que estamos pasando por necesidad o que tenemos distintos tipos de necesidades. Pero afuera nosotros vemos que hay mucha gente en necesidad, puede ser dentro de nuestra casa, cuando vamos a comprar al supermercado, gente que vemos en la calle, gente que vemos pidiendo en la calle, y vemos que hay necesidad, ¿no? Y una pregunta que yo me hacía con respecto a esto es, ¿Dios suple la necesidad de esas personas? ¿Dios suple la necesidad de todo el mundo? ¿Dios suple la necesidad de todo aquel que dice necesito? ¿Qué les parece? Bueno, si hay miedo a responder, igual seguimos y nos vamos a responder con la palabra, ¿no? Pero justamente algo que rescato en este primer punto es que el Señor no se mueve por nuestra necesidad. El Señor se mueve por nuestra búsqueda, ¿no? Cuando hay un corazón que lo busca, cuando hay un corazón que acude a Él, como hace David en este caso, el Señor dice que atiende a su clamor. Entonces, si estamos pasando por necesidades, ¿no? Y esas necesidades aún no fueron resueltas, la pregunta sería, ¿a dónde estoy yendo a buscar? ¿No? Uno entiende que los tiempos del Señor son perfectos, que el Señor nunca llega tarde, pero muchas veces pasamos por necesidades, pasamos por problemas, por circunstancias, y no se resuelven en nuestra vida, no porque el Señor no quiera hacerlo o porque Él no puede hacerlo, sino porque nosotros nos enfocamos en buscar ayuda en otros lugares, ¿no? Y no corremos al Señor. Entonces David acá dice, los lazos de la muerte me envuelven, mis enemigos están que no dan más conmigo. Dice, entonces en mi angustia clamé al Señor. Y el Señor desde su templo me oyó. Y me gusta si después leen todo este salmo, van a ver que desde el versículo 7 hasta el 19 de este capítulo nos muestra cómo Dios viene en auxilio de David, ¿no? Cómo viene y se encarga de sus enemigos, se encarga de estas dificultades, de este tormento que él estaba pasando. Pero después si vemos desde el 20 hasta adelante de este mismo capítulo, del Salmo 18, vamos a ver por qué el Señor brinda su ayuda a David, ¿no? Él, después de todo esto y que dice cómo Dios se presenta, cómo Dios viene a su auxilio, cómo Dios viene a socorrerlo, cómo Dios le extiende la mano, cómo Dios se encarga de sus enemigos, de sus problemas, él empieza a hablar de cuál era su condición delante del Señor, ¿no? Que él era un hombre recto, que él era un hombre que buscaba al Señor, que él era un hombre que no se olvidaba de ninguno de los preceptos del Señor. Entonces dice, el Señor vino a mi rescate, ¿no? Y él dice, por mi rectitud, ¿no? Y entonces ahí de alguna manera lo que nos está dejando a nosotros entrever es que es fundamental en esto de pedir auxilio al Señor, ¿no? Que sea conforme a lo que el Señor quiere. Entonces, cuando yo voy y aplico la palabra de Dios en mi vida, trato de basarme en lo que la palabra de Dios dice para mi vida,
cada vez que llegue un problema, cada vez que llegue una dificultad, yo voy a tener en quién refugiarme, voy a tener en quién buscar refugio, en quién buscar auxilio, en quién buscar ayuda. Lo primero que se me va a venir a la cabeza, a mi corazón, o lo primero de lo que me voy a tomar es, bueno, ¿qué dice el Señor en su palabra? ¿Y qué es lo que el Señor me está hablando? ¿Y qué es lo que el Señor quiere? ¿No? Pero eso ¿por qué? Porque David tenía una relación con el Señor que pasaba por problemas, pasaba por situaciones difíciles, porque ninguno de los que estamos en este lugar estamos exentos de esas situaciones difíciles, de esos problemas. Pero ahora la diferencia entre nosotros y aquellas personas que no basan su vida en lo que Dios quiere o en lo que Dios dice, es que cada vez que hay problemas, cada vez que hay circunstancias difíciles, cada vez que hay una prueba difícil en nuestra vida, nosotros por fe sabemos de quién dependemos. Nosotros por fe podemos decir, bueno, esta es una prueba más, vamos a salir adelante, el Señor proveerá, ¿no? Creo que el pastor la semana pasada nos hablaba un poco de esto, el Señor proveerá, ¿no? Cuando Abraham va con Isaac, todo chiquitito, y van a ofrecer un holocausto, y él decía, y bueno, ¿y dónde está el cordero? ¿No? ¿Y dónde está o sea, ¿y a quién vamos a matar? ¿No? Por ahí miraba si había algún criado de Abraham, algún siervo, a ver a quién iban a matar, algún esclavo o algo, y no. De repente Abraham le dice, bueno, el Señor proveerá. O sea, no le estaba diciendo, bueno, Dios me dijo que te mate a vos, es así. Pero el Señor proveerá, ¿no? ¿Y por qué uno tiene esa confianza? Porque uno ha aprendido a lo largo de la vida, lo hemos visto también en su palabra, y es importante cada vez que el Señor hace algo en nosotros, cada vez que su mano se mueve en favor nuestra, tomar registro de eso, ¿no? En nuestra mente, en nuestro corazón, porque cada vez que pasemos por pruebas que van a venir, porque las pruebas nos fortalecen, cada vez que pasemos por momentos difíciles, vamos a decir, bueno, el Señor ya lo hizo, entonces lo puede hacer otra vez, y Él tiene el poder para hacerlo otra vez, ¿no? No nos va a dejar desamparados. Y esto justamente es porque nosotros reconocemos, ¿no? Cuando hay una necesidad, mucha gente quizás no puede suplir esa necesidad o no tiene a quién recurrir o van a personas equivocadas a pedir ayuda por esa necesidad, pero nosotros podemos recurrir a nuestro Dios, nosotros podemos recurrir a nuestro Señor. Y es por eso que hay que tener mucho cuidado también, ¿no? Porque dentro de la casa del Padre nosotros podemos estar en necesidad y buscar en otros lugares, ¿no? Estar en necesidad, quizás estar sufriendo, estar como ahí veníamos con David, ¿no? Estar en angustias, estar en tribulaciones, estar pasando quizás momentos en los que no podemos salir o no queremos pedir ayuda porque nos sentimos, no sé, hay orgullo o hay vergüenza, ¿no? Y muchas veces empezamos a buscar ayudas en otros lados, empezamos a mirar otros horizontes y el Señor nos dice, es acá, en mi casa, en mi palabra, en mi presencia, en ningún otro lugar vas a buscar, vas a encontrar lo que necesitas, ¿no? Y acá lo podemos ver en David, ¿no? Él estaba totalmente atribulado, totalmente cargado, totalmente le pesaba lo que decían sus enemigos y hoy nosotros lo podemos tomar como problemas, como circunstancias difíciles, como gente que quizás nos quiere hacer la vida imposible, pero él dice, en mi angustia clamé al Señor, ¿no? Y es ahí, justamente la necesidad causa en nosotros angustia, causa en nosotros pesadez, causa en nosotros desánimo, y todo eso se va en las manos del Señor. Por eso Jesús dice que tomemos su carga, ¿no? Que es ligera. Y también dice, vengan a mí todos aquellos que están cansados, que están trabajados, y yo les daré descanso. Pero ahí Jesús nos está haciendo entender a nosotros que Él es nuestra fuente de paz, ¿no? Entonces a Dios no lo mueve nuestra necesidad, sino que lo mueve nuestra búsqueda, ¿sí? Nuestro hambre por Él, nuestro reconocer que Él es nuestra fuente. Y justamente, ¿qué hace la necesidad? Es un conductor hacia Dios, es un motivo por el cual yo reconozco que necesito de Él, ¿no? O sea, ¿por qué hay necesidad en mi vida? Porque yo tengo que reconocer que dependo del Señor, ¿no? Entonces, la necesidad no tiene que ser para alejarme de Dios porque Él nos suple, ¿no? O cómo puede ser, estoy en los caminos del Señor, vengo los domingos, levanto las manos, voy a la célula, sirvo al Señor, voy a evangelizar al barrio del Carmen y sin embargo tengo problemas, ¿no? Y sin embargo estoy pasando por necesidad y sin embargo, no sé, no puedo dormir tranquilo porque en mi cabeza están los problemas, las cosas todavía lo que no pasó. O sea, muchas veces nos angustiamos por cosas que ni siquiera pasaron, ¿no? Y uno dice, pero si estoy en los caminos del Señor, pero si estoy, busco al Señor, busco en la palabra,
Bueno, y eso hace que nosotros estemos exentos de los problemas, hace que nosotros estemos exentos de las pruebas, hace que nosotros estemos exentos de las tormentas que puedan llegar a venir. No. Pero eso es un conductor hacia Dios. Es para reconocer que en nuestras fuerzas no podemos y que lo necesitamos al Señor. Amén. Amén. Hay una palabra muy conocida que está en Mateo 6, 31, y que habla justamente de las preocupaciones, ¿no? De lo que nos puede llegar a generar angustia. Y es esto de buscar primeramente el qué, el reino de Dios. ¿Sí? A mí me gusta porque hay palabras, voy a tomar agua. Hay palabras que uno hasta las podría decir de memoria, ¿no? Y que, qué bueno, me sé un versículo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y bueno, y lo sé, pero ahora la primera prueba que tengo, la primera piedrita que se me pone adelante, ese versículo desapareció, ¿no? Y como no era muy fácil ese versículo, no era muy conocido, no lo aprendemos desde chiquititos, no se nos inculca y no se nos queda grabado en la mente, en el corazón, ¿no? Pero ahora, el primer problema que tenemos, ¿no? La primera dificultad que tenemos, empezamos a tirar manotazos abogados para todos lados, y ¿dónde está eso, no? Pero por eso me gustan los versículos que uno piensa que son sencillos, ¿no? Y justamente, si nosotros miramos los evangelios, Jesús habla con mucha claridad, ¿no? Uno después le empieza a dar vuelta a las cosas y empieza y bueno, ¿y qué quiso decir? Pero Jesús era muy claro al hablar, ¿no? Y acá justamente es uno de esos pasajes de que uno lo debería conocer de memoria, pero llevándolo hoy en día a la práctica, ¿no? Y en estos tiempos, ayer sí comentaba un poco con los jóvenes de estos tiempos que corren, ¿no? Que esto de lo necesito ya, y lo quiero ya, y lo quiero ya, y eso genera ansiedad, genera angustias y demás. Y en estos tiempos tan abrumadores o tan acelerados, esta palabra es fundamental, pero se nos olvida. Es como que cualquier cosa que viene, bueno, yo ya me hago un problema, ya me sumo una carga que no me tendría que sumar. Y acá el pasaje dice, Mateo 6, del 31 al 34. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? ¿Son necesidades? Son necesidades, ¿verdad? El 32, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Eso ya nos tendría que dejar en paz, ¿no? Que Dios sepa que yo necesito de esas cosas que son básicas, que son fundamentales, ya me tendría que sacar un peso de encima. Porque nosotros decimos que Dios es amor, ¿no? Se nos enseña eso. Dios es amor, Dios es bondadoso, Dios es compasivo, Dios es una fuente inagotable de amor, Dios derrama de su gracia sobre nosotros, nos da de abundancia, nos da de su plenitud. Entonces, bueno, Él reconoce cuando yo estoy en necesidad o las cosas que yo necesito, Él como buen padre me lo va a suplir, me lo va a dar. Pero sin embargo, acá la palabra nos tiene que repetir a nosotros, no se preocupen por estas cosas, ¿no? Por la necesidad de qué vamos a comer, de qué vamos a beber o con qué nos vamos a vestir, porque dice que el Padre sabe que nosotros necesitamos de estas cosas, ¿no? Y en el 33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, todas estas necesidades, todo esto que necesitas para tu vida, les serán añadidas. Y el 34 vuelve a repetir esto de angustia. Dice, por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas, ¿no? Pero me gusta eso porque David está siendo atormentado, dice que los enemigos lo abrumaban, que los lazos de la muerte lo enredaban, que él no podía salir. Y a causa de todo eso empezó a sentir, ¿qué? Angustia. Y en esa angustia dice que clamó ¿a quién? Al Señor. Y acá Jesús le está diciendo a sus discípulos, no se angustien, ¿no? Por todas estas cosas que son necesidades, ¿no? Por eso ahí podemos hablar de distintos tipos de necesidades, después vamos a ver algunas. Pero justamente lo que provoca la necesidad cuando no es resuelta en nuestras vidas es una angustia. Y esa angustia muchas veces nos puede hacer a nosotros meternos en nosotros mismos, encerrarnos en nosotros mismos, no avanzar, ¿no? Porque entramos ahí como, yo veo
en David muchas veces puedo ver una persona depresiva, una persona que se metía muy, muy para adentro, ¿no? Quizás una persona tenía, ¿no?, de qué preocuparse, pero digo, quizás podemos ver en David una persona que se preocupaba demasiado, ¿no? Que todo lo llevaba al extremo, de que siempre que le pasaba algo sentía que estaba en un pozo, sentía que los lazos de la muerte lo enredaban, lo atormentaban. Y bueno, tenía con qué, había un loquito que lo buscaba por todos lados para matarlo, ¿no? Entonces, si nosotros estaríamos en esa situación, creo que también nos sentiríamos de esa manera. Pero justamente el estar en necesidad genera en nosotros eso, ¿no? Angustia. Y esa angustia, si nosotros no la llevamos al Señor, tenemos dos caminos, como dije recién. Empieza a venir en nosotros ansiedad, empieza a venir a nosotros desánimo, empieza a venir a nosotros pesadez, todo nos cuesta, no tenemos ganas de nada, el ánimo lo tenemos por el piso, o por el otro lado podemos acudir a ayuda, ¿no? Podemos pedir ayuda. Mucha gente busca ayuda en un psicólogo, mucha gente busca ayuda, depende de la necesidad que sea, si es una necesidad física, bueno, va a un médico. Si es una necesidad, bueno, económica, uno se mueve, trata no sé, cuántos hay que pueden pedir un aumento de sueldo porque no les alcanza, otros que salen a hacer cualquier tipo de trabajo porque necesitan cubrir esa necesidad, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una necesidad y empieza a generarse esa angustia, lo que hace es pedir ayuda. Ahora tendríamos que ver, ¿no?, a quién le estamos pidiendo ayuda o a quién estamos yendo a buscar eso que necesitamos, ¿no? Si lo estamos supliendo en el Señor o si lo estamos llevando a otros lugares, ¿no? Y con respecto a esta palabra de Mateo, no habla de que nosotros no tenemos que proveer para nuestra familia, ¿no? Como que no nos preocupemos, ¿no? Hoy en día, no sé, la cabeza del hogar que provee para la familia dice, bueno, hoy no voy a trabajar más porque la Biblia dice que no me preocupe porque vamos a comer, el Señor va a proveer, ¿no? Se te rompió el pantalón, bueno, no importa, anda con el pantalón así que el Señor va a proveer. Y entonces empiezo a desatender, y la palabra no nos está diciendo esto, ¿no? Esto mismo lo podemos replicar a nuestra vida, ¿no? Empezar a desatendernos a nosotros, empezar a desatender nuestra relación con el Señor, empezar a desatender el servicio al Señor, y empezamos a desatender cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos tomamos a la ligera palabras como esta, por ejemplo, de, bueno, el Señor va a proveer, ¿no? Y la palabra acá no nos está diciendo a nosotros justamente esto, que no proveamos, ¿no? Nosotros debemos esforzarnos por cubrir las necesidades del hogar. A los jóvenes debemos velar por nuestro futuro, ¿no? Ser esforzados, ser valientes, el que tenga que estudiar, que estudie, el que está trabajando, que trabaje, seamos honrados en eso. El Señor nos manda a ser diligentes en esas cosas. Pero ahora, ¿qué pasa cuando... me gusta cómo Salomón, ¿no?, cuando él escribe Los absurdos de la vida, él dice que se detiene a mirar, a observar al hombre y cómo se maneja, y decía que el hombre iba tras todas estas cosas, ¿no?, que ahí se nos mencionan en Mateo. Y al final de cuentas él dice, y me di cuenta que eso es un absurdo, que es correr tras el viento, ¿no?, como que nunca lo alcanzás. ¿Por qué? Porque hay gente que se va para el otro lado, y entonces en el trabajar es trabajar excesivo, ¿no? Me olvido del Señor, me olvido, ¿por qué? Porque necesito. Y cada vez que uno empieza a correr el foco de su vida, y ya Dios no es mi proveedor, sino que yo soy mi propio proveedor, ya Dios no es quien me sustenta, sino que yo empiezo a buscar sustento por mi cuenta o en otros lugares, empiezo a esto. Porque nunca me lleno, porque nunca me sacio, y porque siempre es como... ¿Vieron a los perros que le ponen la zanahoria adelante? ¿Es el perro? Alguno que me corrija. La carrera de... los galgos, ¿no? Bueno, le ponen un conejo o algo adelante. ¿Cómo? Ah, bueno, la zanahoria y el conejo me dijeron por ahí. Ah, es verdad, y a los galgos le ponen el conejo, es así. Es verdad. Qué malo que somos, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa? O sea, es siempre la zanahoria adelante, y nunca la alcanzo. Cuando creo que la estoy por alcanzar, avanza y avanza y avanza. Y eso justamente es correr tras el viento. Es que yo me esfuerzo tanto por alcanzar algo, me esfuerzo tanto por conquistar algo,
que de repente lo tengo y me siento vacío y quiero algo más, ¿no? Y entonces Salomón, a todas estas cosas, cuando uno se preocupa además por proveer para la familia, cuando uno se preocupa además por un estudio, cuando uno se preocupa además por algo que está haciendo, empieza a generarse eso en nuestra vida. Y es un vacío, entonces cada vez quiero más y pruebo otras cosas. ¿Por qué? Porque no estoy yendo a la fuente correcta, porque no estoy reconociendo a Dios como mi proveedor. A mí me pasó, creo que se lo había comentado allí. A mí me encanta el fútbol, siempre que puedo estoy mirando partidos de fútbol y me encanta y soy recontra hincha de la selección argentina, entonces como todo argentino quería ganar un mundial. Porque yo nací en el 93, o sea, el del 86 no llegué. Bueno, ya habíamos ganado una Copa América ahora, 2020 fue, 2021. Habíamos ganado una Copa América, pero bueno, la última Copa América que habíamos ganado yo no la había visto porque yo nací en el 92, perdón, no en el 93. Argentina había salido campeón en el 93, entonces yo nunca había visto campeona a la Argentina, digamos, a la selección mayor, ¿no? A la sub-20 sí y demás. Y pensando un poquito esto, obviamente que llevarlo a otro extremo, ¿no? Hay una diferencia muy grande. Pero a mí me pasó que, bueno, tenía muchas ganas de salir campeón y qué bueno, y ya estamos a punto. Y de hecho, me acuerdo que era tanto el entusiasmo que tenía que bueno, ya había hecho un videito que después nos figuró un videito ahí que teníamos guardado en el que presentaban a Julián Álvarez. Quédense tranquilos que estamos predicando, presentaban a Julián Álvarez en el City, entonces yo en ese video estaba cocinando, Jim me está filmando y digo, bueno, Julián Álvarez va a ser, hoy lo presentan en el City, va a hacer goles importantes en el Mundial y nos va a sacar campeón, algo así, dije. Entonces, eso fue en julio, junio, una cosa así. Hasta que llegó el Mundial, yo tenía una ansia terrible y me miraba todos los partidos de la fase de grupos y todo con, ay, qué bueno, y gana Argentina, y buenísimo, y todo entusiasmado. Y cuando ganamos la final, festejamos y todo lindo. Y al otro día dije, ¿y qué? Sentí un vacío que, obviamente que el fútbol no nos llena, ¿no? Lo escuché a algunos jugadores de la selección argentina también decir lo mismo, ¿no? Después me sentí vacío y dije, bueno, ¿y qué más hay, no? Y llevándolo a nuestra vida esto, es así. Cuando yo voy tras algo, ¿no? Que lo consigo y me esforcé mucho y le entregué gran parte de mi vida y capaz que hasta mi cansancio y desatendí un montón de cosas porque encontré esto y le puse todo el empeño, pero me fui alejando de las cosas del Señor, me fui olvidando de lo que Dios quiere para mi vida, ¿no? Hice de esta necesidad un Dios en mi vida. Cuando lo alcancé, me siento vacío y quiero más. Entonces voy tras otra cosa, ¿no? Y eso es lo que genera en nosotros estas necesidades que tenemos, como la vestimenta, como la comida, lo que nosotros necesitamos y nos esforzamos tanto. Cuando esa necesidad empieza a ser un Dios, un gigante en nuestra vida, algo que tenemos que alimentar, nos olvidamos del Señor y entramos en ese círculo vicioso de, bueno, necesito más. ¿Y ahora qué? Y conquisté esto y me siento vacío y tengo que ir por algo más. Y en cambio, el Señor está diciendo que Él se encarga de nuestras necesidades. Entonces, en Él lo tenemos todo. En Él nosotros no nos podemos sentir insatisfechos. En Él nosotros no nos podemos sentir incompletos, porque Él es quien nos completa. Él es nuestra fuente. Ahora, si yo corro el foco, ¿no? Si yo en lugar de buscar en el Señor lo que necesito, mi ayuda, bueno, corro ese peligro. Empiezo a tratar de llenar ese vacío, de llenar lo que necesito por diferentes lugares. Ahora nosotros acá podemos ver en David, por ejemplo, ¿no? Volviendo un poquito atrás, llevándolo hoy en día, podríamos decir que David no corrió tras un prestamista para pedirle un socorro económico, ¿no? No fue que hoy en día se usa mucho, hasta en las redes sociales, a un tarotista, ¿no? Porque quería ver qué le deparaba el futuro. O no, que esto pasa mucho, no recurrió al sabio consejo de un amigo que apenas puede sobrellevar sus problemas, ¿no? Y yo me acuerdo, con respecto a esto, tenía un compañero en mi trabajo que, claro, él estaba a punto de casarse. Y yo escuchaba, porque lo tenía ahí al lado, le pedía consejos
a un flaco ya más grande, ¿no? Tenía 40 y pico de años, tendría 50. Le pedía consejo, bueno, ¿y cómo llevar su matrimonio? ¿Qué cosas podía hacer? Ahora resulta que el otro tipo ya había tenido 3 parejas. Entonces yo digo, ¿no? Y después hablando a ceras con él, le digo, o sea, ¿realmente vos pensás que él te puede dar un consejo sabio? Pero muchas veces hacemos eso, ¿no? Buscamos consejo o nos tomamos de la palabra de alguien que ni siquiera puede sobrellevar sus problemas, ¿no? O tiene los mismos problemas que yo, o tiene más problemas que yo, y pensamos que es palabra santa, ¿no? Palabra sabia. Pero ahí vemos que David no fue tras ninguna de esas cosas, sino él dice, en mi angustia clamé al Señor. Y ahí él dice, ¿no? Bueno, el Señor vino, se encargó de mis enemigos, y si leen todo ese pasaje, se puede ver realmente cómo el Señor obra. Ahora, un segundo punto que me gustaría ver, ¿no? Es justamente esto, ¿no? Que Dios suple nuestra necesidad cuando nosotros corremos a Él, ¿no? Como hablábamos hoy, el Señor no suple la necesidad de todo el mundo. El Señor no, aunque quisiéramos, y bueno, por algo tenemos manos y nosotros podemos ir y ayudar, vemos tanta gente en necesidad, vemos tanta gente con carencias, vemos tanta gente que sufre a causa de una necesidad, ¿no? De la angustia, pero vemos que el Señor no suple la necesidad de todo el mundo, ¿no? ¿Y por qué eso es así? Justamente porque uno tiene que reconocer, ¿no? Al Señor en primer lugar, uno tiene que reconocer que necesita del Señor. Por eso muchas veces nuestras necesidades tampoco son resueltas o son suplidas por Dios, porque no le damos el lugar para que Él actúe en nuestras vidas, ¿no? Nos enfocamos en otras cosas como veníamos hablando. ¿Qué tipo de necesidades puede tener una persona? Hay un sinfín y sería una lista interminable, pero yo algunas de las cosas que puse acá puede ser, algunas de estas necesidades pueden ser materiales, pueden ser espirituales, pueden ser necesidades físicas, emocionales, afectivas. ¿Cuánta gente hay que necesita, ¿no? El afecto? A mí me pasaba, bueno, no, iba a dar otro ejemplo, pero no, voy a hablar de todo el mundo, ¿no? Pero esto de la necesidad afectiva pasa mucho, ¿no? Uno buscando relaciones porque, no sé, o a alguien no le gusté o porque esta persona me habló mal y siempre buscando la aprobación de otro. Y esa es una necesidad en lo afectivo, en lo emocional, ¿no? En el área sentimental de la persona no resuelta. Entonces, bueno, creo que esta persona puede suplir lo que yo necesito en mi corazón, no lo hace y pruebo con otra persona y eso termina siendo muy dañino para la persona. Pero bueno, es un tipo de necesidad, la afectiva. Necesidad de salud, necesidad de paz, de descanso, necesidad de amor y bueno, y así podríamos estar todo el día, ¿no? Pero hay una buena noticia para esto. ¿Somos necesitados? Sí. ¿El Señor nos hizo dependientes? Sí. Pero bueno, Dios quiere y puede suplir todas esas necesidades. ¿Crees que es así? Amén. El primer paso para eso justamente es creerlo, así que creemos que es así. El problema está justamente en que no todo el mundo en su necesidad busca a Dios. No todo el mundo en su necesidad recurre al Señor, ¿no? Hay muchas personas que quizás llegan hasta el hartazgo de su vida para decir, bueno, sí, vengo a la iglesia, me invitó un amigo o me acordé de la palabra un amigo y vengo al Señor. Porque justamente la necesidad lo que hace es eso, como decíamos hoy, nos conduce a buscar auxilio, nos conduce a buscar ayuda. Entonces la gente busca por cualquier lugar, nosotros mismos hemos buscado ayuda en cualquier lugar, hasta que decimos, bueno, probé con todo, nada me sirvió y ahora busco en Dios y pruebo. Y mucha gente prueba y se da cuenta de que con Dios resulta. Y realmente es así, cuando uno le entrega la vida al Señor, el Señor suple esa necesidad. Ahora, hay un pasaje en Filipenses 4:19, pero antes de ir a ese pasaje, te quiero hacer una pregunta, ¿no? Y me la hago a mí también, en esto de que hay un problema cuando nuestra necesidad no es suplida por Dios o Dios no es nuestra fuente. Pero ¿cuántas veces nosotros, aún estando en Cristo, ante una necesidad, hemos buscado en otro lado, ¿no?
hemos confiado en algo más que no sea en la palabra de Dios, hemos confiado en algo más que no sea en mi relación o en una promesa que Dios nos dio, hemos hecho de la búsqueda de esa necesidad, hemos buscado, nos hemos profundizado en otras fuentes y hemos buscado soluciones en aquellas personas que no nos podían ayudar, aún estando dentro del Señor, porque nos pasa, ¿no? Estando en Dios podemos decir, bueno, estoy en Cristo y buenísimo, y como decíamos hoy, levanto las manos, pero ante el primer problema que tengo, mi mente empieza por todos lados y esto va a ser un desastre, y cómo me pudo haber pasado esto, y entonces empiezo a ver quién me puede ayudar. Y el Señor está esperando ahí a que le digamos, bueno, como dijo David, Señor, clamo a vos. Entonces ahí es, mi necesidad debe ser el Señor, ¿no? Y cuando el Señor es mi necesidad, todo lo que pueda llegar a necesitar, todo lo que me pueda llegar a estar en falta, el Señor lo va a suplir. Filipenses 4, 19, 20 dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Y el 20 dice, a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vemos que acá Pablo glorifica a Dios, ¿no? Termina ahí el 20 diciendo, a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y vemos que Pablo lo glorifica a Dios porque él lo reconoce como el proveedor de todas las cosas, ¿no? Todo lo que tengamos necesidad, él reconoce que Dios lo puede suplir. Por eso dice, así que mi Dios, ¿no? Ese Dios muy personal que tenemos, ese Dios que viene a nuestro encuentro, ese Dios que está con aquel que le busca, ese Dios que es cercano con sus hijos, Pablo lo llama de esa manera, ¿no? No dice solamente así que Dios, sino que dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Y ahí Pablo le estaba hablando a los filipenses y también les hablaba de cómo ellos habían sembrado para su ministerio, ¿no? De cómo ellos habían dado. Entonces él les termina diciendo, yo al día de hoy tengo hasta de sobra, ¿no? Pero él reconoce, así como ustedes me dieron a mí, bueno, mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. Entonces ahí tenemos una palabra para poder agarrarnos, ¿no? Si te lo querés poner en tu heladera, en donde sea, Filipenses 4, 19, 20. Ahí Andy y Male que se están por casar. Filipenses 19, 20 dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. Y ya lo están viendo, ¿no es así? Es así. Cuando decidimos honrar al Señor, cuando decidimos tomar dar pasos de fe en obediencia a la palabra del Señor, el Señor bendice, el Señor suple, el Señor nos da, ahí como dice, sus gloriosas riquezas en Cristo, porque no es un Dios que se quede con eso, es un Dios generoso, como hablábamos hoy, es un Dios que le brinda a sus hijos de todo eso que emana de su presencia, que es bondad, que es misericordia, que es, bueno, como venimos leyendo acá, ¿no? De todo lo que precisamos. El Señor sabe que tenemos necesidad y no solo sabe que tenemos necesidad, sino que Él nos provee de todo eso que nosotros necesitamos. Amén. Entonces el Señor suple nuestra necesidad, la necesidad de las personas, la necesidad de la gente, todo tipo de necesidad, cuando uno corre a Él. Cuando uno corre a buscar de esa ayuda, cuando uno hace como David y clama al Señor. Vamos a ver el caso, no sé cuántos recuerdan, o si todos lo conocen, es un evento muy conocido en la palabra. La mujer del flujo de sangre, o con esa hemorragia que no paraba, ¿no? Y está en Marcos 5, 24 al 34. Quiero leer este pasaje y después hay algunas cosas que vamos a ver. Marcos 5, del 24 al 34, dice, Jesús se fue con él. Bueno, con él está hablando si leemos para atrás, esta historia está en medio de un pedido que le hacen a Jesús, que es Jairo, que le dice, bueno, que su hija está muerta o está muy enferma. Entonces el Señor acude a ir a la casa de Jairo, ¿no? Pero entre el medio de todo eso sucede esta escena de la mujer con el flujo de sangre. Entonces el 24 empieza diciendo, Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años
padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. El 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, y ella pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Me encanta esta historia y hay algunas cosas que hacen a lo que hoy estamos hablando y algunas cosas a notar acá. En primer lugar, ¿cuánto tiempo ella venía sufriendo de esta enfermedad, de esta hemorragia que no cesaba? 12 años, dice. Y me gusta acá en Marcos porque especifica esto, ¿no? Los demás evangelios no lo hacen, pero acá en Marcos especifica que hace 12 años esta mujer sufría de esa hemorragia, ¿no? de ese flujo de sangre. En segundo lugar, podemos ver que en todo ese tiempo ella había sufrido mucho en manos ¿de quién? De médicos. Y no quiere decir que los médicos sean malos o que no sirva, ¿no? Sino que acá lo que estamos viendo es en dónde uno pone sus esperanzas, en dónde uno pone su confianza, en dónde uno va a buscar lo que necesita. Entonces dice que en manos de médicos esta mujer había sufrido mucho y no daban con la cura. Y en tercer lugar, dice que se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de algo y cada vez empeoraba más su situación, ¿no? Llegar al punto de decir, bueno, tengo un problema y trato de solucionarlo de todas las maneras posibles y me gasto todo lo que tengo y el problema no se soluciona y pasan los años y sigo insistiendo con lo mismo y no hay caso y la persona llega a un momento, si uno estudia un poquito el contexto, era una mujer que ante la sociedad era impura, entonces no se podía relacionar, no se podía acercar a nadie. Entonces el hecho de acercarse y tocar el manto de Jesús y meterse entre la multitud ya era todo un desafío, porque la gente sinceramente era muy cruel con ella en ese sentido, ¿no? La veían como una mujer impura que no se podía acercar. Entonces el hecho de acercarse a Jesús implicaba ese gran desafío para ella. Pero ya cuando dijo, como hablábamos hoy, ¿no? Bueno, ya probé de todo en mi vida, ¿no? Ahora escucho que hay una persona que sana, escucho que hay una persona que hace milagros, escucho que hay una persona que aquel que tiene una necesidad la atiende y la suple. Bueno, no me importa lo que piensen los demás, yo voy, toco el manto de Jesús y bueno, y espero quedar sana. O no espero, ella entendía que iba a quedar sana, ¿no? Entonces por eso a Jesús le asombra ese tipo de fe. Pero ¿cuánto tiempo nosotros muchas veces perdemos, ¿no? Tratando nuestras fuerzas, buscando soluciones fuera de Cristo y no encontramos solución a nuestro problema? No encontramos solución quizás a una sequía que sentimos por dentro, que a nada le encontramos sentido, que todo nos desanima, que nos cuesta encontrarle el deseo de vivir, nos cuesta encontrar el deseo de, bueno, levantarme y saber que va a ser un gran día, ¿no? O sea, todo me pesa, empiezo por esa necesidad y esa angustia que se genera a vivir con un desánimo que voy con todo a rastras, ¿no? O sea, voy caminando y parece que tengo 80.000 kilos encima y todo me cuesta y no le encuentro sentido a la vida y probé con algo y no funcionó y probé con otra cosa y no funcionó y probé con un amigo y no funcionó y fui a visitar a tal persona y no funcionó y entonces no queda más como a esta mujer que centrarnos en aquel que verdaderamente nos puede ayudar y que no importa qué tan grande sea nuestro problema, nuestra situación, nuestra necesidad, Él en un instante la puede suplir, ¿no? Porque tiene el poder para hacerlo. Muchas veces es un proceso, muchas veces es al instante, el Señor conoce sus tiempos, el Señor nos conoce nuestras necesidades, conoce en qué momento suplirnos o de qué manera suplirnos, pero que no quepa duda que el Señor suple, porque el Señor
bendice a sus hijos, el Señor es una fuente inagotable de amor. Entonces cuando yo recorro a Él, sea en su tiempo, pero el Señor va a suplir mi necesidad. Y a esta mujer justamente fue eso lo que le pasó. Después de pasar 12 años dando vuelta, de médico en médico, de buscar ayudas por todos lados, de gastar su dinero por todos lados y quedarse sin nada, el Señor viene y en un instante, por su fe, la sana. Y ahí podemos ver una mujer que quizás estuvo buscando en esto de recorrer a Jesús y entender que Él suple la necesidad cuando vamos a Él. Acá podemos ver el ejemplo de una mujer que buscó por todos lados hasta dar con la fuente correcta que era Cristo, ¿no? Y hay algo más que sucede en esta historia que me encanta y justamente es que para Jesús no pasa desapercibida nuestra necesidad. No pasa desapercibido cuando alguien recurre a Él, ¿no? Acá podemos ver que en esta escena justamente que Él tiene un trato especial con cada necesidad, Él tiene un trato especial con cada persona. Yo no veo a Jesús como alguien que tira soluciones al aire y que caiga a quien le caiga, ¿no? Que uno está por ahí, ay, me cayó una bendición de Dios, sino que Él nos conoce a profundidad, Él conoce a sus hijos, como dice la palabra, me encanta, Él conoce a los suyos, ¿no? Él nos conoce, Él sabe por lo que estamos pasando, Él sabe la necesidad que tenemos, Él sabe la condición en la que está nuestro corazón y Él nos quiere tratar, Él quiere suplir nuestra necesidad. Entonces acá podemos ver que Jesús, ¿no? En esto de que Él no tira soluciones al aire, podemos ver que Jesús se detuvo ante la multitud que lo apretaba y no lo dejaba llegar hasta dónde. ¿A dónde tenía que ir Jesús? A la casa de Jairo. ¿Qué había en la casa de Jairo? Una niña que estaba muerta, ¿no? Entonces era una situación alarmante para Jairo. Y era una situación de suma urgencia. Jesús tenía que ir a ese lugar y tenía que llegar como sea. Ahora, la gente no lo dejaba avanzar y sin embargo él siente que alguien lo toca, sale poder de él y él podría haber dicho, bueno, hay una niña que me está esperando, yo necesito llegar a ese lugar como sea. Así que a los discípulos le podría haber dicho, bueno, abran camino y yo voy corriendo a ese lugar porque la madre está desconsolada, porque el padre está desconsolado, porque yo tengo que atender esa necesidad. Pero sin embargo Jesús, en medio de todo ese remolino, Jesús se detiene ante la necesidad justamente de esta mujer que pasaba 12 años sufriendo por esta enfermedad que tenía y Jesús atiende esa necesidad y hace pública esa necesidad delante de todos y reafirma la fe de esa mujer delante de todos en una sociedad donde la mujer no era del todo valorada, pero ahí podemos ver cómo Jesús se toma el tiempo para suplir esa necesidad, se toma el tiempo para atender a esa necesidad y es lo mismo que hace con nosotros. Muchas veces nosotros podemos llegar a pensar que Dios está en otra, que Dios está ayudando a otra persona, que Dios ayuda al pastor, que Dios ayuda al líder, ¿no? Pero Dios a mí no me escucha. O muchas veces pasa que queremos la oración del líder, la oración del pastor, la oración del súper ungido de toda la humanidad y no nos damos cuenta de que tenemos relación directa con el Padre y que Él está esperando que nosotros en primer lugar corramos a Él, que nosotros en primer lugar lo reconozcamos a Él como la fuente de toda nuestra saciedad, la fuente de nuestra plenitud. Para ir terminando, le pido a los chicos si pueden ir pasando, hay otro ejemplo que me quiero quedar con estos dos ejemplos porque uno refleja eso, como uno va por la vida buscando soluciones, buscando saciar y capaz que buscando solucionar problemas y no lo encontramos hasta que quedamos con Cristo. Pero después hay otro caso cuando uno realmente reconoce a Cristo como la fuente de todo lo que necesita. Y en Juan 2, del 1 al 10, lo voy a leer de corrido, vamos a saltear algunos versículos, pero quiero quedarme con una parte. Son las bodas de Caná, está Jesús con sus discípulos ahí. Y algo que pasa en esta boda, también estaba la madre de Jesús. ¿Qué pasa? Se quedan sin vino, ¿no? Y no era el momento de quedarse sin vino. Y justamente el quedarse sin vino en una boda era una vergüenza ante la sociedad, ¿no? No tenías muchas otras bebidas en ese tiempo, era o agua o vino. Y aquel que todavía no estaba medio borrachito, quería seguir tomando vino y de repente el vino no había. ¿Y qué le voy a traer? ¿Agua?
Era toda una vergüenza. Entonces, ¿qué pasa? Se les acaba el vino y la madre de Jesús no tiene mejor idea que decirle a los sirvientes, ¿no? o llevarle el problema a Jesús, justamente. Y hay una situación que se da ahí entre madre e hijo, ¿no? Entonces dice, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. El versículo 3, cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Y Jesús le dice, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi tiempo. A la madre se ve que mucho no le importó lo que opinaba el hijo, y la madre le dice a los sirvientes, su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Hacen todo lo que Jesús le dice y el versículo 9 dice, el encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el vino más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora, ¿no? Y ahí vemos cómo Jesús lo hace todo hermoso, ¿no? Por un lado tenemos a esta mujer con el flujo de sangre que ha sufrido 12 años de su vida, gran parte de su vida. Ha sufrido buscando solucionar, buscando saciar eso que necesitaba, esa necesidad que estaba teniendo y no encontraba la solución. Hasta que un día recurre a Cristo y esa necesidad es suplida al instante. Pero por otro lado tenemos una mujer que ante una necesidad que ni siquiera era propia, sino era una necesidad del momento, ante una necesidad corre enseguida a Cristo, porque ella conocía a su hijo, ella conocía lo que él podía hacer, ella conocía del poder que emanaba de Cristo, ella reconocía la persona de Cristo en sí y entendía que él podía suplir esa necesidad al instante. Entonces, no fue por todos lados a buscar un chino abierto, a buscar un supermercado, a ver quién le podía vender vino, sino que esta mujer enseguida vio una situación difícil, vio una necesidad y corrió a los pies de Jesús, corrió al consejo de Jesús, corrió a la ayuda de Jesús, se lanzó a los brazos de Jesús y le dice, bueno, hagan todo lo que Él les diga porque Él tiene autoridad para esto que ustedes están necesitando. Ahora, ¿nosotros reconocemos a Jesús como nuestra fuente? ¿Nosotros reconocemos a Jesús como esa fuente en la cual nosotros ante cualquier necesidad podemos salir corriendo y lo primero que vamos a encontrar es lo que necesitamos en Él? ¿O empezamos a buscar y queremos tener varias alternativas para ver qué es lo que nos conviene? En el caso de estas dos mujeres, en definitiva las dos llegaron a la misma situación, a encontrarse con Jesús. Jesús sació su necesidad, Jesús suplió su necesidad, pero una sufrió 12 años de su vida. Una pasó por médicos y médicos, por soluciones por todos lados, no encontró y se seguía empeorando su situación, ella seguía sufriendo. Y muchas veces venimos al Señor así, cargados, matados a palo por la vida porque tenemos golpes por todos lados, problemas por todos lados. Pero muchas veces conocemos de Dios y nosotros queremos seguir dándonos la cabeza contra la pared. Nosotros en lugar de recorrer a Él, queremos hacerlo a nuestra manera y el Señor ve, te vas a tropezar, te vas a dar la cabeza contra la pared, pero nosotros seguimos y seguimos porque somos tercos y no entendemos que en Dios tenemos todo lo que necesitamos, que Él es la fuente de todo lo que necesitamos. Entonces Jesús no solamente le dio del vino que necesitaban, sino que les dio el mejor vino que ellos podrían haber conseguido. Él no solo tiene la respuesta a tus dudas, a tus preguntas, sino que tiene la mejor respuesta que puedas recibir. Él no solo, en Él, todo basta, todo es suficiente, todo es en abundancia, no necesitamos otra cosa. Si te querés poner de pie, querés cerrar tus ojos, que sea un tiempo
donde entregues tus cargas al Señor. David decía en el Salmo 121, del 1 al 2, dice: a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. ¿Quién más puede saciarnos? ¿Quién más puede hacernos sentir completos, darnos de su plenitud, si no es Cristo? Efesios 3, 19, 21 dice: en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro entendimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir, incluso imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. No hay nada mejor que lo que viene de su mano. No hay nada mejor que lo que emana de su presencia. No hay nada mejor que lo que sale de esa fuente inagotable de amor, de gracia, de sanidad. No sé lo que estés necesitando ahora, pero entregale tus cargas a Jesús, porque Él se encarga de recibirlas, Él todo lo suple. Los tiempos de Dios sí son perfectos. Él sabe cuándo tu corazón está preparado para esa respuesta que necesitas, para esa duda que hay en tu corazón. Él sabe cuándo resolverla. Él sabe cómo disipar toda duda de nosotros, toda angustia. Él nos conoce. Así hay tu propia oración con el Señor. Te bendecimos, Jesús. Declaramos que sos nuestra fuente. Dios no juega a las escondidas con nosotros. El anhelo de Dios es que lo encontremos. Pero para eso hay que buscarlo con todo el corazón. Hay que reconocerlo a Él como nuestra fuente. Dios no se resiste a un corazón que lo anhela, que lo busca. Dios no se resiste a un corazón que reconoce que Él es su fuente. Dios no se resiste a un corazón que le dice: soy una vasija, llename, Señor. No encontramos en otro lugar lo que hay en vos, Señor, lo que sale de tu boca, lo que viene de tu mano, Señor. ¿Por qué buscamos en tantos lugares sin entender que en Cristo lo tenemos todo? Jeremías 29, te leo un último versículo. Jeremías 29, del 11 al 13, dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y el 12 dice: entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y es eso lo que anhela el Señor. ¿Quién lo encuentra? ¿Quién encuentra lo que el Señor da? ¿Quién encuentra esa ayuda? ¿Quién encuentra y quién reconoce a Dios como su fuente? Aquel que lo busca de todo corazón. Aquel que tiene hambre y sed por su presencia. Aquel que anhela su palabra. Te animo a que puedas reconocer en tus propias palabras, pero decirle: Señor, yo reconozco que vos sos mi fuente. No necesito nada más que tu presencia, Señor. ¿Por qué me voy a preocupar si sé que vos conocés mi necesidad? ¿Por qué me voy a preocupar si vos tenés cuidado en mi vida? ¿Por qué me voy a preocupar si ya he visto tu mano obrando, Señor, en otro momento? Vamos a declarar juntos que Cristo Jesús es nuestra plenitud.
¿Por qué andar buscando fuera de casa lo que hay en la casa del Padre? Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Ahora Él es tu fuente. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Sí, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, Reconocemos, Señor, eres mi plenitud. nuestra plenitud, quien nos sacia de bienes. Cristo Jesús, No necesitamos nada más, Señor. eres mi plenitud. Oh, si te tengo a ti, Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Nos tomamos de tu palabra, Señor. Declaramos que tu palabra es nuestra base firme, sólida. Edificamos en base a tu palabra, Señor, y entendemos que todo lo que necesitamos está en tu palabra. Porque vos nos has dado consejo, porque vos nos has dado guía, porque nos has dado dirección. No necesitamos nada más, Señor, que tu consejo, que lo que sale de tu boca. Como decía David, has preparado un banquete, Señor, delante de mis enemigos. ¿Qué me puede aquejar? ¿Qué me puede angustiar? Si Señor nos da de su plenitud, nos da de su gracia, nos da de su amor. En Él tenemos todo lo que necesitamos, en Él estamos completos, en Él no necesitamos nada más. Pero Él es tan hermoso, tan bondadoso, tan generoso, que aún así darnos todo se sigue volcando cada día esa fuente sobre nosotros. Y sigue dando más y más de su gracia, y más de su amor, y más de su misericordia, porque es un Dios todo amor. Es un Dios que nos sacia, es un Dios que nos llena, es un Dios que nos da por completo, es un Dios que nos hace vivir en plenitud, es un Dios que nos hace vivir en esa abundancia que Él tiene para sus hijos. Por eso, si estamos en Cristo, lo tenemos todo. Y si estamos fuera de Cristo, por más que alcancemos todas las cosas materiales, emocionales, no tenemos nada. Porque Cristo se volvió nuestra necesidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por dejarnos tu palabra. Gracias, Dios, por guiar nuestros pasos, hablar a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque reconocemos a través de tu palabra que en vos lo tenemos todo, Señor. Perdonanos, Señor, porque muchas veces hemos mendigado por fuera de tus caminos, fuera de tu consejo.
Hemos tratado de suplir nuestras necesidades, Señor, con cosas que no nos han hecho bien. Con cosas que a medida que lo probábamos, a medida que tomábamos acción en eso, Señor, nos alejábamos de tu palabra, de tus caminos. Perdonanos, Señor. Libranos, Señor, de todo consejo que no sea el tuyo, para poder atender a tu palabra, Señor. Y gracias, Jesús, porque en vos se suplen todas nuestras necesidades, Señor. Gracias, Señor. Una persona que está plena en vos, Señor, en lo poco o en lo mucho, te bendice. Te honramos, Señor. Bendigo a mis hermanos, Señor, te doy gracias por sus vidas. A aquel que esté pasando por necesidad, Señor, yo te ruego que vos obres en este tiempo, Señor. Cada vez que vos obrás en nuestras vidas, superás nuestras expectativas, Señor. Aquel que esté en necesidad de trabajo, Señor. Declaramos, Señor, que puertas se abren en el nombre de Jesús en este tiempo, porque vos sos un Dios que tiene cuidado de sus hijos. Aquel que está en depresión, aquel que tiene una angustia tan grande en su vida, Señor. Yo te ruego, Espíritu Santo, que traigas luz, que muestres cuál es la condición de ese corazón, de esa mente, Señor. Trae claridad, Señor, para poder tomar decisiones, Señor, que nos acerquen a vos. Bendecimos este tiempo, Señor. Y te damos las gracias, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra solamente a vos, Jesús, porque vos lo mereces todo. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, Señor, de todo lo que disfrutamos, te lo debemos a vos, Señor. Por eso te alabamos, por eso te bendecimos, por eso te honramos, Señor, porque una vez más hemos visto tu bondad. Amén. Una vez más hemos visto cómo tu mano se acerca a tus hijos, a aquellos que te buscan, a aquellos, Señor, que con insistencia claman a vos, Señor, porque te necesitan. Te bendecimos, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén.